Bien, buenos días con todos, jóvenes. No se olvide, entonces, lo último que nosotros puntualizamos tiene que ver con los objetivos y realmente la perspectiva que nos iba cerrando las temáticas que debemos revisar tiene que ver con los instrumentos para la recolección, medición de datos. Entonces, después de mirar toda esta consideración de los objetivos, del tema, porque lo importante que nosotros planteábamos como una consideración fundamental es saber delimitar el tema. Si nosotros logramos delimitar el tema, hemos avanzado en una parte importante para ir obteniendo la información que posteriormente será desglosada y demás dentro de esta perspectiva. Vemos que después de esta consideración, después de este tema que hemos nosotros puntualizado en cuanto al tema, debemos delimitar el tema y nos hemos valido principalmente de las matrices que nos ha permitido, de cierta forma, tener una idea más clara de lo que vamos a ir puntualizando. No se olvide de esta matriz, le puede servir a lo largo de su proceso, no solo en el colegio, sino en general. Dentro de esta consideración, entonces, debemos, como les venía manifestando, ir tomando en consideración estas perspectivas. Después vamos generando los objetivos. Los objetivos parten de la pregunta de la investigación, que es fundamental para el desarrollo, y vemos que el objetivo general es la meta a la cual quiere alcanzarse. De ahí estábamos planteándonos la perspectiva de la justificación, que también está dentro de nuestra matriz. Y para finalizar ya toda esta consideración, estábamos hablando de la recolección de los datos, para lo cual existían algunos instrumentos, algunas formas para recolectar los datos. Entonces nos planteábamos esta perspectiva de la recolección de los datos. Vamos a ir puntualizando esta idea que es importante de tomar en consideración para tener por lo menos una idea general de cómo se va recolectando la información dentro de algunas técnicas de recolección de información. Vamos entonces a retomar desde aquí de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Vamos a ir puntualizando. ¿Cuáles fueron las técnicas que nosotros pudimos observar? Primero partimos de la técnica de la observación. Bueno, en el video que nosotros revisábamos existían algunas técnicas de recolección de datos y vamos a ir complementando con eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? ¿No? Entonces, primero vamos esquematizando lo que hemos visto o cómo se va desarrollando propiamente la investigación. Obviamente tenemos nuestro tema de investigación, ya, y dentro del tema de investigación, la delimitación del tema, que es una parte importante. Vamos nosotros en el desarrollo propio. Bueno, tenemos algunos antecedentes que ya se irán puntualizando posteriormente, pero nosotros hemos visto también, hemos revisado la justificación, que está también dentro de nuestro organizador gráfico, objetivos, general y específicos. Deben plantearse siempre va un objetivo general y deben
Por lo menos, a ver, 2 o 3 objetivos específicos que se relacionan con el primero. Dentro de lo que nos falta propiamente ir revisando es toda la conformación de la recolección de los datos en cuanto a la información en sí misma en la que nos basamos para realizar la investigación. El marco teórico que propiamente se llama, ¿sí? Deben haber escuchado en todo el proceso de la investigación. Existe parte que es esto de el marco teórico. No hemos entrado a esta consideración para no hacernos mayor problema en esta perspectiva, que es ya solo la recolección de la información propiamente dicha. Entonces, el tema, dentro de la perspectiva entre el tema y la justificación, se va delimitando el tema y vamos nosotros definiendo cuál es el problema que vamos a investigar, la justificación, los objetivos. Toda investigación debe tener conceptos en los que nos basamos. Entonces, ese marco conceptual y marco teórico no lo hemos visto porque es la lectura y la información que hemos obtenido. Y finalmente, hemos planteado la perspectiva en la cual nos centramos, que fue las técnicas que nos permiten recolectar datos. Entonces, vamos a iniciar nuevamente con esta perspectiva de las técnicas que nos permiten obtener información, que es lo importante. Ya tenemos toda la perspectiva, tenemos, por ejemplo, si yo voy a hablar nuevamente, tomando algunos de sus temas, sobre la delincuencia, he definido qué es la delincuencia, sé cuál es el objetivo de mi investigación, sobre todo reconocer los parámetros de la delincuencia en la ciudad de Quito y qué sé yo, voy a recolectar entonces los datos. Y hemos nosotros revisado estas técnicas que son principalmente los elementos importantes a ir tomando en cuenta. Entonces, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Nosotros nos planteábamos, como les decía, algunos elementos, algunas técnicas aquí a través del video, pero ya realmente estamos cerrando esta perspectiva para comprenderla mejor dentro de lo que venimos nosotros planteándonos. Vamos a ir entonces recapitulando porque realmente ya estamos cerrando esta parte. Vamos a ir entonces con esta consideración. Ya, entonces en cuanto a la técnica y recolección de datos, hemos planteado algunas técnicas y recolección de datos. Para lo que nosotros revisamos, nos quedamos en la perspectiva de la entrevista y la encuesta. Decíamos que existen varias formas de recolectar los datos. Una revisión documental, también veíamos algunas perspectivas, pero la consideración más importante está en esta idea de la entrevista y la encuesta, que son instrumentos importantes a tomar en consideración. ¿Qué es una entrevista diferente a una encuesta? ¿Qué decíamos que era la entrevista y qué era la encuesta? Propiamente, aun cuando las dos están basadas en la interacción personal, propiamente una se refiere a la persona, la entrevista, y la encuesta es aquella que realizo a través de un instrumento. Tengo un instrumento,
La técnica es la encuesta y por medio de ese instrumento voy a recolectar los datos, la información, lo que me permita saber qué está la gente realmente pensando, analizando, cuestionándose. Entonces, ahí vemos algún elemento importante en cuanto a la entrevista y la encuesta. Estas dos técnicas principalmente están basadas entonces en la interacción. Se utilizan cuando la información requerida por el investigador es conocida por otras personas. Una encuesta, por ejemplo, como les decía yo, en el caso de las votaciones para saber cuántas personas van a votar por un grupo, por un candidato, es importante realizar esta encuesta y existirán diferentes instrumentos para la recolección de estos datos. La entrevista, en cambio, yo necesito saber qué opina una persona específicamente, entonces voy a esa persona y genero esta entrevista a través, por lo general, de preguntas específicas. Todo está conformado bajo esta consideración de las preguntas. Eso propiamente con la técnica que se utiliza. Dentro de los instrumentos, propiamente en los dos elementos más importantes que son la entrevista y la encuesta, que seguramente ustedes generarán alguna vez dentro de su proceso educativo, es importante tomar en cuenta las preguntas que se van realizando. ¿Cómo se genera un banco de preguntas? Dentro de esta consideración vamos a ir puntualizando, ya tomando en cuenta estas técnicas, propiamente los instrumentos de recolección. No es lo mismo un instrumento que una técnica. En general, los instrumentos constituyen la vía mediante la cual es posible aplicar una técnica. Entonces, podemos definir al instrumento como la vía mediante la cual se puede alcanzar una determinada técnica o aplicar, mediante la cual se puede aplicar una técnica. No se olvide cuáles son las técnicas: la entrevista, la encuesta, la observación, lo que nosotros veíamos en este video, ¿sí? O sea, son algunas de las técnicas, la entrevista y la encuesta la mayormente utilizada, pero ¿cómo ya llevo a cabo la entrevista, la encuesta? A través de los instrumentos. Los instrumentos permiten que se pueda aplicar una técnica. Algunos instrumentos solo permiten captar o percibir información, pero sin diferenciar los aspectos de interés. A estos instrumentos se les puede denominar de captación. Entonces tenemos varios instrumentos. Instrumentos de captación que, a pesar de no diferenciar la información ni proporcionar códigos o categorías para interpretar la información, algunos de ellos permiten al investigador aumentar sus propias capacidades perceptivas. Por ejemplo, son de captación un microscopio, un telescopio, instrumentos que nos permiten mirar, pero que no me dan más que información de primera mano. Es decir, que dentro de la observación, por ejemplo, existen instrumentos de captación. Ejemplo, microscopio, ¿sí? Para tener esa información que no puedo acceder si no es a través de este elemento. Dentro de esta perspectiva de los instrumentos, podemos mirar otra categoría, además de los de captación, que son los instrumentos de registro.
En este caso, el instrumento no solo permite captar la información, sino que constituye un soporte. Se llama de captación por si acaso porque permite captar información. Ahora, en el de registro no solo captamos la información, sino que constituye un soporte, un asiento que permite conservar la información. Conservar la información. Los instrumentos de registro permiten almacenar esta información que le permita al investigador tener un acceso a diferentes elementos, momentos de tiempo. Puede ser, por ejemplo, una grabación de video, una grabación de audio. La idea principal de los instrumentos de registro es que yo pueda acceder a ellos, que nuevamente pueda regresar a revisar lo que ya he planteado. Vamos a plantearnos un ejemplo con la grabación. Entonces puedo yo regresar a mirar qué se ha hecho. Existe una tercera categoría conformada por los instrumentos de medición. Existen instrumentos de captación, de registro, de medición. ¿Qué me permiten los instrumentos de medición? Obviamente, cuantificar, medir. Y constituyen un conjunto de pautas e instrucciones que orientan la atención al investigador hacia un tipo de información específica para impedir que se aleje del punto de interés. Los instrumentos le indican qué tipo de preguntas hacer y cuál contenido o no utilizar. La técnica indica cómo se va a recoger la información. El instrumento de medición señala cuál información seleccionar y cómo codificarla. Entonces podemos decir directamente que este instrumento de medición, además de recolectar la información, nos dice cómo recolectarla, cómo recoger información, cómo medir la información y propiamente cuál información seleccionar, que es un punto relevante. Todo instrumento de medición responde a una técnica, pero además comprende un sistema de selección de información, un sistema de registro, un sistema de codificación. El instrumento de medición requiere poseer en sí mismo los criterios que le permitan captar indicios de estudio para poder seleccionar. En algunos casos, el sistema de registro se encuentra separado del instrumento, por lo que es importante ir tomando en cuenta que estos instrumentos están ligados, obviamente, a las técnicas, pero que en el registro propio puede irse separando algunas consideraciones. De todos modos, no vamos a ir ahondando en esta perspectiva, nos vamos a quedar con estos elementos, con los instrumentos que existen. Cada instrumento está ligado a una técnica. Entonces, no todas las técnicas van a tener los mismos instrumentos, pero los instrumentos pueden irse complementando en una sola técnica. Por ejemplo, en la observación utilizamos instrumentos de recolección de datos, una guía de observación, y podemos utilizar instrumentos de registro. Por ejemplo, utilizo una cámara fotográfica, utilizo un papel, un lápiz, ¿sí? Entonces, realmente, puntualizando esta perspectiva, los instrumentos de registro, de medición, de captación, son registros importantes. Adicionalmente, vemos que esta consideración responde, estos instrumentos responden a una
determinada técnica. No todas las técnicas van a tener todos estos elementos. Se van a ir complementando dependiendo de la necesidad. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Esto para complementar. Ustedes irán viendo ya más a fondo a lo largo de lo que van realizando el propio trabajo o un propio trabajo, cómo se va recolectando los datos. Como les decía, la entrevista y la encuesta son los elementos más importantes. Ahí también tenemos un instrumento de registro. Lo vamos a hacer por medio de la recolección de la información a través de la propia pregunta, de las preguntas dentro de un bloque de preguntas en la propia encuesta, por ejemplo. Tenemos un instrumento de medición que va a determinarnos qué rango, qué parámetro voy a utilizar para la población que yo necesito. Voy a registrarlo entonces en este papel, en este texto. La medición es importante si hablamos, por ejemplo, de la encuesta. ¿Por qué razón? Porque necesito saber cuántas personas debo determinar, qué cantidad en número es importante si la población que yo quiero saber realmente me debe dar datos específicos. Entonces es importante ir teniendo en cuenta que la recolección de la información siempre está esta consideración de la medición en cuanto a la encuesta. Y de registro, obviamente, sabemos que se utiliza papel con un bloque de preguntas que va a ser encaminada a las personas. Por lo tanto, el instrumento que se utiliza en una encuesta es propiamente lo que se llama la encuesta. Un bloque de preguntas que se les presenta a un grupo de personas dependiendo de la cantidad que yo necesite para determinar la información que tenga esas personas. En la entrevista propiamente utilizaré obviamente algunos medios, pero debo también ir generando preguntas. Los instrumentos también están ligados a las preguntas. Vamos a cerrar esta clase revisando esto que es técnicas de instrumentos. Por ejemplo, como les digo, en la entrevista hay una guía de entrevista y podemos utilizar el instrumento de registro, grabadoras, papel, cámara. En la encuesta hay cuestionarios, escalas, test, pruebas de conocimiento. Y utilizamos por lo general papeles, lápiz y es lo que nosotros más nos interesa. Vamos a centrarnos aquí. Solo vamos a copiar esta parte que es lo más importante, la entrevista y la encuesta. Existen más técnicas de recolección de datos, pero las que comúnmente nosotros utilizaremos será la entrevista y la encuesta, ¿sí? Por lo tanto, los instrumentos que se utilicen son importantes, porque la encuesta no solo se la lleva a cabo a través de un cuestionario, puede haber test. Por ejemplo, un test es una forma de saber lo que usted puede darle como información a un grupo de preguntas. La pregunta es fundamental. Por lo tanto, cuando ustedes realicen una encuesta, ¿qué va a ser lo más importante? Plantearnos correctamente las preguntas, que las preguntas vayan al objetivo que yo tengo, que las preguntas no sean ni muy generales, porque puede perderse el sentido, y a veces con la especificidad o cuando son demasiado específicas, necesitamos de más preguntas. Entonces, hacerse un banco de preguntas dependerá también del objetivo que yo tenga. Pueden ser unas 10 preguntas claramente establecidas que completen todo el ámbito. Nosotros ya hemos trabajado con esta consideración directa o indirectamente. Cuando yo les presenté este organizador en Excel para que ustedes, mejor dicho, en los formularios de Google, para que ustedes llenen, para que suban nombre, apellido y el link de su portafolio. Eso es una recolección de datos para saber si está usted subiendo
su link del portafolio, su nombre, su apellido, a quién le pertenece. Así funciona propiamente esta técnica de la encuesta. Bien, jóvenes, con eso cerramos. Les agradezco por esta